El teléfono sonó con la estridencia de un intruso en la calma de mi tarde. Era un martes, el día en que el sol se filtra por la ventana de la cocina con una amabilidad particular, dorando el polvo que flota en el aire y calentando el lomo de mi viejo gato, León. Estaba releyendo un libro de García Márquez, uno de esos con las páginas amarillas y el lomo quebrado por el cariño de tantos años. El sonido del teléfono, un trino digital y moderno, no pertenecía a mi mundo. Dudé un instante, con el dedo marcando la línea donde había dejado la lectura. Rara vez sonaba, y cuando lo hacía, solía ser mi amiga Graciela desde la casa de al lado, o una llamada equivocada. Pero había una tercera posibilidad, una que siempre llegaba con un nudo de anticipación y una pizca de amargura en la boca del estómago. Benicio. Dejé el libro sobre la mesita de centro, con cuidado de no perder la página. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Bueno, contesté, intentando que mi voz sonara tranquila, casual. Mamá, ¿cómo estás? La voz de mi hijo llegó a través de la línea, pulida y enérgica, con el eco de una oficina cara. Era la voz de un hombre que ya no vivía aquí, que había lijado los bordes ásperos de su acento de barrio hasta dejarlo irreconocible. Estoy bien, hijo, tranquila. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo de maravilla, mamá, de maravilla. Escucha, te llamo por algo rápido. Silvana y yo tenemos una cena muy importante esta noche, en la cima. Vienen unos socios de Monterrey, gente clave para el nuevo proyecto. Y pensamos, bueno, pensé que sería un detalle bonito que vinieras. La cima. El nombre resonó en el silencio de mi pequeña sala. El restaurante más caro, más exclusivo de la ciudad. Un lugar del que yo solo había leído en las páginas de sociales de los periódicos que a veces hojeaba en la biblioteca. Un lugar tan ajeno a mi vida como la luna. ¿Una cena? ¿Hoy? Pregunté, más para ganar tiempo que por sorpresa. Sí, hoy. A las 8, será algo grande. Por eso, hizo una pausa, y supe lo que venía. Por eso te pido que te pongas guapa, ¿sí? Ponte ese vestido azul que usaste para la boda de la prima de Silvana. Ese te queda muy bien. Algo elegante, ya sabes. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Ponte guapa, algo elegante. No era una sugerencia, era una instrucción, una condición. Sentí una punzada fría, familiar. No me invitaba a mí, a Elodia, su madre. Invitaba a una versión editada de mí, una que no desentonara con las paredes de caoba y los manteles de lino de la cima. Claro, hijo, dije, y la palabra salió de mi boca por pura costumbre, por el entrenamiento de toda una vida de complacerlo. Veré qué encuentro. Perfecto, sabía que podía contar contigo. Te mando un coche a las 7:30. Sé puntual, por favor, es muy importante. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo, susurré, pero él ya había colgado. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono de la línea muerta como un eco de la conversación. Miré a mi alrededor, a mi sala pequeña y ordenada, a mis libros, a las fotos en blanco y negro de mi esposo, que en paz descanse. Recordé el olor a libros viejos y a madera pulida de mi antiguo trabajo en la biblioteca municipal. Un olor a paz, a dignidad silenciosa. Ese era mi mundo. Y esta noche me pedían que lo dejara en la puerta, como un abrigo viejo, para entrar en el de ellos. Fui a mi armario. El vestido azul estaba allí, olía ligeramente aguardado. Era bonito, sí, pero me sentía como si me estuviera poniendo un disfraz de madre de hombre exitoso. Mientras lo sostenía contra mi cuerpo, una oleada de cansancio me invadió. ¿Cuándo había empezado todo esto? Cuando mi presencia se había convertido en algo que necesitaba ser gestionado, pulido y presentado con instrucciones, suspiré. Por él lo haría, siempre lo hacía, pero esa noche, por primera vez, sentí que el precio de la entrada a su mundo era quizás demasiado alto. El coche que me envió Benicio era negro, silencioso y olía a cuero nuevo. El conductor, un joven con uniforme, no dijo una palabra en todo el trayecto, solo asintió cuando le di las buenas noches. Me sentí como una pieza de carga frágil
siendo transportada de un punto a otro. A través de la ventanilla, las luces de la ciudad se difuminaban en trazos de neón. Dejamos atrás mi barrio, con sus casas bajas y sus tiendas de toda la vida, para adentrarnos en las avenidas anchas del distrito financiero, donde los edificios de cristal arañaban el cielo. La cima estaba en la cima de uno de esos edificios. Un ascensor privado, con paredes de espejo y una música suave, nos subió hasta el piso 50. Cuando las puertas se abrieron, me recibió una recepcionista con una sonrisa tan perfecta como ensayada. Dije mi nombre y el de mi hijo, y ella me guió a través del salón. El lugar era impresionante, no podía negarlo. Lámparas de araña, alfombras mullidas que ahogaban el sonido de mis pasos y una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad a nuestros pies. Benicio y Silvana ya estaban en la mesa, junto a otros 2 hombres de traje. Mi hijo se levantó al verme llegar. «Mamá, llegaste», dijo, dándome 2 besos al aire, cuidando de no rozar mi mejilla. Silvana, su esposa, se levantó también. Llevaba un vestido blanco, ajustado, que debió costar más que mi salario de 3 meses en la biblioteca. Me miró de arriba abajo, deteniéndose un instante en mis zapatos, unos sencillos tacones negros que había comprado hacía 5 años. «¡Ay, suegra, qué auténtica se ve!», dijo, y la palabra auténtica sonó como un insulto educado. Me encanta esa sencillez. Es un respiro de aire fresco. Forcé una sonrisa. «Gracias, Silvana. Tú también estás muy elegante». Benicio me presentó a sus socios, Hugo y Fernando. Ambos me dieron la mano con firmeza, sus ojos evaluándome brevemente antes de volver a centrarse en mi hijo. Me senté, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos de plata, todo parecía amplificado. Me sentía fuera de lugar, una nota discordante en una sinfonía de lujo. Apenas me había acomodado cuando Benicio se inclinó sobre la mesa y me susurró, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos: «Mamá, este es un lugar fino. Tú solo sonríe y asiente, ¿de acuerdo? Deja que yo hable». La petición, disfrazada de consejo, me cayó como un balde de agua fría. Asentí, sin palabras, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. No solo querían que me disfrazara, querían que fuera muda. Una figura decorativa. El camarero llegó a tomar la orden de las bebidas. Benicio pidió un vino francés, cuyo nombre no pude pronunciar, y luego se volvió hacia mí. «Para mi mamá, un agua mineral, por favor, sin gas». Ni siquiera me preguntó. Decidió por mí, asumiendo que el vino sería demasiado para mi paladar sencillo. La conversación fluyó a mi alrededor. Hablaban de acciones, de bienes raíces, de viajes a Dubái. Yo permanecía en silencio, tal como se me había instruido, sonriendo y asintiendo cuando creía que era apropiado. En un momento, mis ojos se encontraron con los de un hombre que estaba de pie cerca de la barra, supervisando el salón. Era Ramiro. Su rostro se iluminó al reconocerme, y me hizo un leve gesto con la cabeza, un saludo respetuoso y cómplice. Le devolví el gesto con una inclinación casi imperceptible de mi cabeza, acompañada de una mirada que le pedía, en silencio, que mantuviera la distancia. Él entendió al instante. Por una fracción de segundo, en medio de la humillación silenciosa, sentí una punzada de orgullo. Este era mi reino, mi escenario, y ellos, los que me hacían sentir pequeña, no eran más que actores ignorantes de quién era la verdadera dueña del teatro. Pero esa pequeña victoria interna se disolvió rápidamente en la amargura de la realidad de mi mesa. Era invisible, una sombra sentada junto al hijo que había criado, un hijo que ahora parecía avergonzarse de la misma mujer que le había enseñado a leer. El sabor metálico del agua mineral en mi boca me transportó a otro tiempo. El tintineo del hielo contra el cristal era como el eco de años pasados, años en los que el sonido dominante en mi vida no era el murmullo de la opulencia, sino el susurro de las páginas de un libro y el teclear constante de mi vieja máquina de escribir. Recordé a Benicio cuando entró en la universidad.
Tenía 19 años y una beca parcial que cubría apenas la mitad de la matrícula. El resto salía de mi sueldo de bibliotecaria y de las horas extra que hacía catalogando archivos los fines de semana. Él era brillante, mi Benicio siempre lo fue, pero la universidad lo expuso a un mundo nuevo. Un mundo de hijos de empresarios y políticos, de jóvenes que conducían coches que yo ni siquiera sabía nombrar. Fue entonces cuando empezó el cambio. Sutil al principio. Un día volvió a casa para el fin de semana y noté que había dejado de pronunciar la S al final de algunas palabras, un rasgo de nuestro barrio que siempre nos había caracterizado. Ahora hablaba con una cadencia más lenta, más educada, como si estuviera midiendo cada sílaba. Era un detalle minúsculo, algo que solo el oído de una madre, afinado por años de escuchar cada risa y cada llanto, podía detectar. No le dije nada, pero sentí una punzada en el pecho, la primera señal de que estaba construyendo una distancia entre su nuevo mundo y el mío. Luego vino el episodio del suéter. El invierno de su segundo año fue particularmente crudo. Pasé semanas tejiéndole un suéter de lana gruesa, de color verde oscuro, su favorito. Elegí la mejor lana que pude permitirme, y cada punto llevaba una oración silenciosa por su bienestar. Cuando se lo di, en una de sus visitas, lo sostuvo en sus manos, y vi una sombra de incomodidad en su rostro. «Gracias», mamá dijo, doblando el suéter con cuidado. «Está muy abrigador. Pruébatelo, hijo, para que veas si te queda bien». «No, ahora no. Lo guardaré para cuando realmente haga frío», respondió, evitando mi mirada. Más tarde, lo escuché hablar por teléfono con uno de sus amigos. Estaban planeando ir a una fiesta en una casa de campo. «No, no puedo ponerme eso», le oí decir en voz baja. «Pareceré un ranchero. Necesito algo, no sé, algo con marca». No me enfrenté a él. ¿Qué podía decirle? ¿Que había tejido mis esperanzas y mis miedos en esa prenda? ¿Que mis dedos se habían acalambrado por las noches para que él no pasara frío? Me tragué el dolor y fingí que no había oído nada. El suéter nunca salió de su armario. La conversación en la mesa de la cima me trajo de vuelta al presente. Hugo, uno de los socios, estaba hablando de su hijo, que acababa de entrar en la misma universidad que Benicio. «Es un mundo competitivo», decía Hugo. «Tienes que darles todas las herramientas para que triunfen. El coche, el apartamento, la ropa adecuada, la imagen lo es todo». Benicio asintió con fervor. «Totalmente de acuerdo. La primera impresión es crucial. No puedes llegar a una reunión de negocios pareciendo que vienes del pueblo». La palabra pueblo me golpeó con la fuerza de una bofetada. Era nuestro pueblo, el lugar donde había nacido, donde había aprendido a caminar, a montar en bicicleta, el lugar que ahora mencionaba con tanto desdén. Miré mis manos, apoyadas en mi regazo, manos que habían trabajado sin descanso para que él pudiera escapar de ese pueblo, manos que ahora, al parecer, no eran lo suficientemente finas para esta mesa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo un comentario al aire, era el resumen de años de pequeños desprecios, de suéteres olvidados y acentos cambiados. Era la confirmación de que mi hijo, mi Benicio, se había convertido en un extraño. La muerte de mi esposo Raúl no solo me dejó un vacío en el alma, sino también una montaña de deudas en la mesa de la cocina. Él era un buen hombre, un trabajador incansable, pero una enfermedad larga y cruel se había comido sus fuerzas y nuestros ahorros. El seguro de vida apenas alcanzó para cubrir los gastos del funeral y las últimas facturas del hospital. Me quedé sola, con un hijo en la universidad y un futuro tan incierto como un cielo de tormenta. Benicio estaba en su último año. La beca ya no era suficiente y los gastos aumentaban. Una tarde, llegó la carta de la universidad, el pago final de la matrícula o no podría graduarse. Recuerdo haber mirado ese papel durante horas, sintiendo como el pánico me subía por la garganta. No tenía el dinero. Había agotado mis pequeños ahorros. Fue entonces cuando pensé en los pendientes. Eran mi único tesoro. Un par de pequeñas esmeraldas engarzadas en oro, el último regalo que mi madre me había dado antes de morir.
Los había guardado durante 30 años, usándolos solo en ocasiones muy especiales. Eran mi conexión con ella, con mi propia historia. Al día siguiente, con el corazón hecho un puño, caminé hasta el centro de la ciudad, a una de esas casas de empeño con rejas en las ventanas y un letrero de neón que parpadeaba tristemente. El hombre detrás del mostrador, don Armando, era un anciano de pocas palabras y ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Puse los pendientes sobre el mostrador de cristal rayado. Mis manos temblaban. Necesito saber cuánto me daría por esto, dije, y mi voz sonó extraña, lejana. Don Armando los examinó con una lupa, sin decir nada. El silencio en la pequeña tienda era denso, olía a metal viejo y a desesperación. Son buenos, dijo al fin, oro de verdad. Las piedras no son de la mejor calidad, pero son bonitas. Te puedo dar 5,000 pesos. No era suficiente. Necesitaba 8,000. Por favor, rogué, sintiendo como las lágrimas me quemaban los ojos. Mi hijo tiene que graduarse. Es todo lo que tengo. El hombre me miró fijamente. Vio más allá de los pendientes. Vio a una madre dispuesta a todo. Suspiró, un sonido largo y pesado. Está bien, dijo, abriendo una caja registradora que sonó como una campana de iglesia. Te daré los 8,000, pero no es un empeño, es una venta. No podrás recuperarlos. Asentí, incapaz de hablar. Me dio los billetes y yo le di mis recuerdos. Salí de la tienda sintiéndome vacía, desnuda. Ese día, vendí una parte de mi pasado para comprar el futuro de mi hijo. Unos años después, cuando Benicio ya trabajaba y empezaba a ganar su propio dinero, lo invité a comer. Con orgullo le conté que había conseguido un pequeño ascenso en la biblioteca con un aumento de sueldo. «Qué bueno», mamá dijo, mientras miraba su teléfono. «Así ya no tendrás que preocuparte tanto por el dinero». En ese momento, tuve la tentación de contarle lo de los pendientes. Quería que supiera, que entendiera el sacrificio, pero lo miré, tan joven, tan lleno de sus propios sueños y ambiciones, y no pude. No quise poner esa carga sobre él. Pensé que mi amor debía ser incondicional, un regalo sin precio ni factura. Ahora, sentada en la cima, rodeada de un lujo que me resultaba obsceno, me di cuenta de mi error. Al no ponerle precio a mi sacrificio, le había enseñado a pensar que no tenía valor. Al darle todo sin pedir nada a cambio, le había hecho creer que todo le era debido. El vino caro que Benicio sostenía en su mano, el traje que llevaba, la confianza con la que hablaba, todo eso, de alguna manera, había sido comprado con mis pequeñas esmeraldas. Y él ni siquiera lo sabía. El día que Benicio me presentó a Silvana, supe que mi lugar en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No fue algo que ella dijera o hiciera explícitamente. Fue algo en el aire, en la forma en que Benicio me miraba cuando ella estaba presente, como si estuviera evaluándome a través de los ojos de ella. La trajo a mi casa un domingo por la tarde. Yo había preparado sus platos favoritos: mole con pollo, arroz rojo y agua de horchata. Había limpiado la casa a fondo. Había puesto flores frescas en un jarrón. Quería que todo fuera perfecto. Silvana entró y sus ojos recorrieron mi pequeña sala con una rapidez casi imperceptible, pero lo suficientemente elocuente como para que yo captara su veredicto. Era una evaluación, no una visita. Llevaba unos vaqueros de diseñador y un bolso con un logo dorado que gritaba su precio. «Mucho gusto, señora Elodia», dijo, dándome la mano. Su apretón fue breve y firme, como el de alguien que cierra un trato. Durante la comida, fue educada, pero distante. Elogió mi comida con frases cortas y genéricas, mientras sus ojos no dejaban de examinar los detalles de mi casa. Los muebles viejos pero cuidados, las cortinas que yo misma había cosido, las fotos familiares en la pared. Después de comer, mientras yo recogía los platos, los escuché hablar en voz baja en la sala. «Tu mamá es muy dulce», dijo Silvana. Había una pausa en su voz, un pero implícito que flotaba en el aire. «Es la mejor», respondió Benicio, pero su tono sonaba defensivo, no orgulloso. Más tarde, cuando se iban, Silvana se detuvo en la puerta. «Benicio me ha contado tanto de usted», dijo,
con una sonrisa que no me pareció sincera. Cuando tengamos más éxito, tenemos que buscarle un lugar mejor para vivir, un apartamento bonito, en una zona más segura. Este barrio, bueno, ya sabe, la sugerencia, disfrazada de generosidad, era una crítica directa a mi hogar, al lugar donde había criado a su futuro esposo. Miré a Benicio, esperando que dijera algo, que defendiera el único hogar que había conocido, pero él permaneció en silencio, con una expresión incómoda, mirando al suelo. En su silencio escuché su acuerdo. Él también pensaba que mi casa, mi barrio, mi vida no eran lo suficientemente buenos para la nueva versión de sí mismo que estaba construyendo junto a ella. Esa fue la primera grieta, pequeña, pero profunda. A partir de ese día, las visitas de Benicio se hicieron menos frecuentes y casi siempre venían acompañadas de Silvana, y cada visita era una serie de microagresiones envueltas en papel de regalo, comentarios sobre mi ropa pasada de moda, sugerencias para que modernizara mi cocina, regalos que eran claramente para apaciguar una conciencia culpable, una cafetera de cápsulas que yo no sabía usar, una pantalla de televisión demasiado grande para mi pequeña sala. Dejaron de invitarme a sus reuniones con amigos. Es que son aburridos, mamá, pura gente de negocios, no te divertirías. Era la excusa de Benicio. Pero yo sabía la verdad. Se avergonzaban de mí, de mi sencillez, de mi falta de sofisticación. Y yo, por miedo a perderlo, lo permití. Me hice más pequeña, más silenciosa, para no incomodarlos. Acepté sus excusas. Agradecí sus regalos condescendientes y fingí no darme cuenta de que me estaban borrando lentamente de sus vidas. Cada concesión era como ceder un centímetro de mi propio ser, hasta que sentí que apenas quedaba espacio para mí en mi propia piel. De vuelta en la mesa de la cima, el plato principal llegó. Era un filete de pescado sobre una cama de puré de algo verde y exótico, decorado con una flor comestible. Era una obra de arte, pero yo no tenía apetito. El nudo en mi garganta se había apretado tanto que apenas podía tragar el agua. La conversación, mientras tanto, se había vuelto un monólogo de Benicio y Silvana. Habían secuestrado la atención de los socios y no la soltaban. Y entonces le dije al arquitecto: no, el mármol tiene que ser de Carrara. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, contaba Silvana, gesticulando con sus manos de uñas perfectas. El mercado inmobiliario en la costa está a punto de explotar, añadió Benicio, con aire de experto. Compramos 2 terrenos el mes pasado, una ganga. En 5 años valdremos el triple. Mamá, ¿te imaginas? Podrías tener una casa en la playa. La oferta sonaba hueca, una limosna verbal lanzada para incluirme de forma superficial. No respondí, solo esbocé una sonrisa forzada. Hugo, el socio de Monterrey que parecía un poco más sensato, intentó incluirme en la conversación. Se volvió hacia mí. ¿Y usted, señora Elodia, a qué se dedica? Benicio nos cuenta que es una mujer muy trabajadora. Antes de que pudiera abrir la boca, mi hijo respondió por mí. Mi mamá trabajó durante años en la biblioteca municipal, dijo, con un tono que pretendía ser cariñoso pero que sonaba condescendiente. Es una amante de los libros, una vida tranquila. Ahora está jubilada. Disfruta de su tiempo. Cerré la boca. Había reducido mi vida entera a una anécdota pintoresca, la de una viejecita rodeada de libros. No mencionó mi pasión, mi dedicación, los programas de lectura que organicé para los niños del barrio, el respeto que me gané de generaciones de vecinos. Solo una vida tranquila. Sentí la necesidad de decir algo, de reclamar mi propia historia. Me aclaré la garganta. De hecho, empecé, mi voz un poco temblorosa al principio. El trabajo en la biblioteca me enseñó mucho. Me enseñó que las historias más importantes no siempre son las que están en los libros más lujosos. A veces, las encuentras en las ediciones más humildes. Hugo asintió, interesado. Ah, sí, es una buena analogía. Pero Benicio, temiendo quizás que mi filosofía de biblioteca aburriera a sus importantes socios, me interrumpió rápidamente. Exacto, exclamó.
con una risa forzada. Bueno, cambiando de tema, Hugo, ¿viste el último informe de la bolsa? Las acciones de tecnología, y así me silenció de nuevo. Me recliné en mi silla, sintiéndome completamente derrotada. Era un juego que no podía ganar. Cada intento mío por participar era visto como una interrupción. Cada opinión como algo fuera de lugar. Era un fantasma en su banquete. Comí mi pescado en silencio, masticando despacio, concentrándome en el sabor para no pensar en la amargura que sentía. Observé a mi hijo, lo miré de verdad, vi al hombre en que se había convertido, confiado, exitoso, elocuente, pero también vi a un extraño, un hombre que medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria y el de su madre por su capacidad de permanecer invisible, y en ese momento, el dolor que había sentido durante años comenzó a transformarse en algo más, algo frío, pesado y afilado. Era la decepción, una decepción tan profunda que casi se sentía como una liberación. Ya no había nada que esperar, ya no había nada que perder. Cuando los platos principales fueron retirados, el camarero se acercó con el menú de postres. Eran unas cartas elegantes, de cuero oscuro, con letras doradas. Silvana tomó la suya, y después de echarle un vistazo, se volvió hacia mí con una expresión de compasión ensayada, como la que se le dedica a un niño o a un enfermo. «Suegra, pida lo que quiera», de verdad dijo, su voz goteando una dulzura empalagosa. «No se preocupe por el precio. Benicio invita. Es una noche especial». La forma en que lo dijo, el énfasis en Benicio invita, implicaba que, de no ser por su generosidad, yo ni siquiera debería estar mirando esa carta. Benicio, que ya iba por su tercera copa de vino y se sentía el rey del mundo, se rió a carcajadas. Una risa fuerte, desagradable, que hizo que un par de personas en la mesa de al lado se giraran a mirarnos. «Claro, mamá, pídete el postre más caro», exclamó, guiñándole un ojo a sus socios. «Total, una noche es una noche». Luego, se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un gran secreto con toda la mesa, aunque su voz era lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Les voy a contar algo gracioso», dijo, con una sonrisa burlona. «Mi mamá es una mujer sencilla. Para ella, esto es como ir a la luna. No podría pagar ni el estacionamiento de este lugar». El silencio cayó sobre la mesa por un segundo, un silencio denso y pesado. Hugo y Fernando, los socios, sonrieron incómodamente, sin saber muy bien cómo reaccionar. Silvana soltó una risita cómplice. Fue la gota que derramó el vaso. No fue solo la humillación de que se burlara de mi situación económica. Fue el hecho de que lo hiciera en público, frente a extraños, usándome como el remate de un chiste para impresionar a sus amigos. Fue la absoluta falta de respeto, la crueldad casual en sus palabras. Me despojó de mi dignidad con la misma facilidad con la que se quita una mota de polvo de la solapa de un traje caro. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se solidificó. El dolor, la tristeza, la decepción que había estado acumulando durante años se cristalizaron en una sola emoción, una calma helada. Ya no sentía la necesidad de llorar, ni de gritar, ni de defenderme. Sentí una claridad absoluta. Miré a mi hijo. Su rostro estaba enrojecido por el vino y la arrogancia. Se reía, orgulloso de su ingenio. Y en ese momento lo vi como realmente era, un hombre débil, inseguro, que necesitaba humillar a su propia madre para sentirse grande. Lentamente, bajé el menú de postres y lo puse sobre la mesa. Alicé la servilleta de lino sobre mi regazo con manos firmes. Vi mi propio reflejo en la superficie brillante de una cuchara. Vi el rostro de una mujer cansada, de una madre herida, de una persona que había sido hecha invisible. Y en el silencio de mi mente, tomé una decisión. Se acabó. Levanté la vista, mi mirada pasando por encima de mi hijo, por encima de su esposa y sus socios. Busqué en el salón hasta que mis ojos se encontraron con los de Ramiro. Él seguía en su puesto, vigilante, profesional. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente.
y esta vez no hubo una sutil inclinación de cabeza. Esta vez asentí, un solo movimiento, firme, deliberado, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera esperando esa señal. Él entendió. Su expresión no cambió, pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Se enderezó, ajustó discretamente el nudo de su corbata y empezó a caminar hacia nuestra mesa, no con prisa, sino con la autoridad tranquila de quien está a punto de ejecutar una orden largamente esperada. El telón de la farsa estaba a punto de caer. Mientras Ramiro cruzaba el salón, mi mente voló 12 años atrás. No a esta sala brillante y lujosa, sino a un local oscuro y polvoriento en una calle secundaria del centro. El lugar se llamaba El Rincón Asturiano y estaba en bancarrota. Las sillas estaban apiladas en un rincón, cubiertas de sábanas, y el aire olía a fracaso y a grasa rancia. Fue mi gran apuesta. Con el dinero de la venta de los pendientes de mi madre y el resto del seguro de vida de Raúl, compré el local. Todos pensaron que estaba loca. Graciela, mi vecina, me lo dijo sin rodeos. Elodia, ¿qué sabes tú de restaurantes? Te vas a quedar en la calle. Quizás tenían razón. No sabía nada de balances, ni de proveedores, ni de márgenes de beneficio, pero sabía de algo más. Sabía lo que se sentía al ser tratado con amabilidad. Sabía el poder de un plato de comida caliente servido con una sonrisa sincera. Y tenía una visión. Veía más allá de la suciedad y el desorden. Veía este lugar transformado. Los primeros años fueron brutales. Yo misma fregué los suelos, pinté las paredes, lijé las viejas mesas de madera. Por las noches, en la pequeña cocina de mi casa, experimentaba con recetas, leyendo viejos libros de cocina que sacaba de la biblioteca. Durante el día, negociaba con proveedores. Aprendí a llevar la contabilidad en un cuaderno de contabilidad con una calculadora barata. Fue en esa época cuando conocí a Ramiro. Era un muchacho de apenas 18 años, flaco y asustadizo, que trabajaba lavando platos en la cocina. Un día, lo encontré en el callejón trasero, leyendo un libro de bolsillo a la luz de una farola. Era una novela de aventuras. ¿Te gusta leer?, le pregunté. Él se sobresaltó y escondió el libro, como si hubiera hecho algo malo. Un poco, señora. No tienes por qué esconderlo, le dije, sonriendo. Leer es el mejor viaje que existe. Empezamos a hablar. Me contó que había dejado la escuela para ayudar a su familia. Vi en sus ojos una inteligencia y una honestidad que no se aprenden en ninguna universidad. Vi hambre, no solo de comida, sino de oportunidades. Le ofrecí un trato. Le enseñaría todo lo que estaba aprendiendo sobre el negocio si él me prometía terminar sus estudios por la noche. Aceptó sin dudarlo. Se convirtió en mi sombra, en mi primer y más leal aliado. Aprendió a ser mesero, luego jefe de sala y finalmente mi mano derecha. Creció junto con el restaurante. Juntos transformamos el Rincón Asturiano en la cima. Fue mi idea ponerlo en el último piso de un edificio nuevo, ofrecer no solo comida, sino una experiencia. Fue mi obsesión por el detalle, por la calidad de cada ingrediente, por la formación de cada empleado. Nunca le dije nada a Benicio. Al principio, porque estaba demasiado ocupada, demasiado agotada para dar explicaciones. Luego, porque vi cómo empezaba a cambiar, cómo se obsesionaba con el estatus y el dinero, y sentí miedo. Miedo de que si se enteraba, mi restaurante, mi refugio, mi creación, se convirtiera en una cosa más para presumir, en una herramienta para sus ambiciones, así que lo mantuve en secreto. Era mi orgullo silencioso, mi mundo privado, mientras él creía que yo era una simple bibliotecaria jubilada viviendo de una pequeña pensión. Yo estaba construyendo un imperio, mesa por mesa, plato por plato, y Ramiro era el guardián de ese secreto, el único que conocía la historia completa, desde los suelos sucios hasta las lámparas de araña. Y ahora estaba a punto de contar el último capítulo. Ramiro llegó a nuestra mesa. Se movía con una gracia y una seguridad que contrastaban violentamente con la tensión que se había apoderado de nosotros. Ignoró por completo a Benicio
que lo miraba con una mezcla de irritación y confusión, como preguntándose qué hacía este empleado interrumpiendo su importante cena. Ignoró a Silvana, que lo observaba con desdén. Se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente, no con servilismo, sino con un profundo y genuino respeto, y entonces habló. Su voz no era alta, pero tenía una claridad que cortó el murmullo del restaurante. Cada palabra fue pronunciada con una precisión devastadora. Señora Elodia, disculpe la interrupción. Toda la mesa se quedó en silencio, mirándolo. Benicio frunció el ceño, a punto de decir algo, de reprenderlo por su impertinencia, pero Ramiro continuó, su mirada fija en mí. Solo quería informarle que los inversionistas para el nuevo proyecto en la costa han llegado. La están esperando en su sala privada. El mundo pareció detenerse por un instante. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que explotaron en la mente de todos los presentes. Inversionistas, nuevo proyecto en la costa, su sala privada. Vi cómo la comprensión, o más bien la incomprensión total, se dibujaba en el rostro de mi hijo. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió. Pasó de la arrogancia al pánico en menos de un segundo. Miró a Ramiro, luego a mí, luego de nuevo a Ramiro, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información. El tenedor de postre de Silvana se deslizó de sus dedos y cayó sobre su plato de porcelana con un ruido agudo y cristalino que resonó en el silencio absoluto. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. Hugo y Fernando, los socios, intercambiaron una mirada de puro asombro. Hugo fue el primero en reaccionar. Su expresión de incomodidad se transformó en una de repentino e intenso interés. Miró a Benicio y luego me miró a mí, a la sencilla madre jubilada, con una luz completamente nueva en sus ojos. Era una mirada de respeto real. Ramiro, impasible, continuó como si nada. ¿Desea que les ofrezca algo de beber mientras la esperan? ¿O prefiere pasar directamente? El hechizo se rompió. Benicio finalmente encontró su voz, aunque era un susurro ahogado, irreconocible. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué sala privada hablas? Ella es mi madre. Ramiro se giró lentamente para mirar a Benicio por primera vez en toda la noche. Su expresión era neutral, profesional, pero había un filo de acero en sus ojos. Lo sé perfectamente, señor, dijo Ramiro, y luego, volviéndose de nuevo hacia mí, como si Benicio fuera una interrupción insignificante, repitió: «Señora Elodia». Ese fue el momento en que el poder en la mesa cambió de manos de forma tan brutal y definitiva como un terremoto. Ya no era la pobre madre invitada por caridad, era la señora Elodia, la dueña, la jefa. Y todos en esa mesa, especialmente mi hijo, acababan de descubrirlo de la manera más dura posible. Con la calma que me había invadido, me puse de pie. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Alicé la falda de mi vestido azul, el mismo que Benicio me había pedido que usara. En ese momento ya no me sentía disfrazada. Me sentía como una reina vistiendo sus colores de batalla. Miré a mi hijo. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: incredulidad, humillación, pánico. Sus ojos suplicaban una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera devolver el mundo a su orden conocido. Pero yo no le di nada. Me dirigí a Ramiro, mi voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Diles que voy en un minuto, Ramiro. Ofréceles una copa del mejor tequila que tengamos, el de mi reserva personal». «Por supuesto, señora», respondió él, con una leve inclinación de cabeza. Luego me giré hacia la mesa. Mis ojos se posaron en cada uno de ellos. En Silvana, que parecía haberse encogido en su asiento, su vestido de diseñador de repente viéndosele grande. En Hugo y Fernando, que me miraban con una mezcla de asombro y admiración. Y finalmente, en Benicio. «Disfruten del postre», dije. Y mi voz sonó extrañamente dulce, pero con un filo cortante. «Corren por mi cuenta». De hecho, hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Toda la cena corre por cuenta de la casa. Como siempre que mi familia me honra con su visita,
La palabra familia salió de mis labios con una ironía tan sutil que solo yo pude saborearla por completo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y empecé a caminar. Cada paso que daba para alejarme de esa mesa era como una liberación. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar la cara de Benicio, la sangre abandonando su rostro, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente con una claridad espantosa. Podía imaginar el cerebro de Silvana trabajando a toda velocidad, recalculando, reevaluando a la suegra que siempre había despreciado. Ramiro caminaba un paso por delante de mí, abriéndome paso a través del salón. La gente nos miraba, quizás preguntándose quién era esa mujer de aspecto sencillo a la que el gerente general trataba con tanta deferencia. Mi espalda, que durante años se había sentido encorvada por el peso de las penas y las humillaciones silenciosas, ahora estaba recta, mi cabeza alta. No estaba huyendo, estaba reclamando mi trono. Al pasar junto a la barra, le hice un gesto al barman, que asintió con familiaridad. Al cruzar las puertas que llevaban a la zona privada del restaurante, el murmullo del comedor se desvaneció, reemplazado por un silencio tranquilo y profesional. Este era mi santuario. Las paredes estaban decoradas no con arte caro, sino con fotografías enmarcadas. El día de la inauguración, el equipo original riendo en la cocina, recortes de periódico con reseñas elogiosas. Mi historia estaba en esas paredes. Ramiro me abrió la puerta de mi oficina. Los inversionistas están en la sala de juntas. Al final del pasillo dijo en voz baja: «Gracias». Ramiro respondí, deteniéndome un momento. «Gracias por todo». Él solo sonrió. Una sonrisa de lealtad y afecto que valía más que todo el oro del mundo. «Siempre a sus órdenes, señora Elodia». Entré en mi oficina y cerré la puerta. Me apoyé en ella por un segundo, respirando hondo. El telón había caído, la función había terminado, y yo, por primera vez en mucho, mucho tiempo, era la única dueña de mi propio escenario. Apenas habían pasado 2 minutos cuando llamaron a la puerta de mi oficina. No fue un golpe fuerte, sino uno vacilante, casi tímido. Sabía quién era. «Adelante», dije, sentándome detrás de mi escritorio de madera oscura. El mismo escritorio que había comprado de segunda mano y que había restaurado con mis propias manos. La puerta se abrió y apareció Benicio. Estaba pálido, desencajado. Su traje caro parecía colgarle de los hombros, de repente demasiado grande para él. Entró y cerró la puerta a sus espaldas, como si temiera que alguien más escuchara la conversación que estábamos a punto de tener. Sus ojos recorrieron la oficina, deteniéndose en cada detalle que contradecía la imagen que tenía de mí. Vio los planos de la nueva sucursal extendidos sobre una mesa auxiliar. Vio la estantería llena de libros, no de novelas, sino de volúmenes sobre gestión, gastronomía y finanzas. Vio la foto enmarcada de un sonriente equipo de cocina con una dedicatoria para mí, nuestra jefa y mentora. Finalmente, sus ojos se posaron en mí, sentado en la silla de cuero que era el centro de este pequeño universo. «Mamá», empezó. Su voz era un hilo, rota. «¿Qué es todo esto? No entiendo». Me recliné en mi silla, juntando las yemas de los dedos. Lo miré, no con la ira que él probablemente esperaba, sino con una tristeza profunda y agotada. «¿Qué es lo que no entiendes, Benicio?», pregunté con calma. «¿Que tu madre no es la mujer simple y desvalida que tú querías que fuera?». Él negó con la cabeza, confundido. «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Una risa amarga, sin alegría, escapó de mis labios. «¿Decirte? ¿Para qué, Benicio?». Me incliné hacia adelante, mi voz ganando intensidad. «¿Para que de repente te interesaras por mi vida? ¿Para que tus visitas no fueran un trámite? ¿Para que me respetaras por el saldo de mi cuenta bancaria y no por ser la mujer que te crió, que vendió las joyas de su propia madre para que pudieras graduarte de la universidad?». La mención de los pendientes lo golpeó como una bofetada física. Retrocedió un paso, sus ojos llenándose de una comprensión horrorizada. «¿Tú?». «Sí», yo lo interrumpí. «Mientras tú te avergonzabas de mi ropa,
Yo estaba negociando con proveedores. Mientras te burlabas de mi vida tranquila, yo estaba trabajando 18 horas al día para construir esto. Mientras tú me pedías que me callara en la mesa para no aburrir a tus socios, yo estaba planeando la expansión de la que dependen los empleos de más de 100 familias. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. La ciudad se extendía bajo mis pies, un mar de luces parpadeantes. Te avergonzaste de mí esta noche, Benicio, me humillaste, y lo hiciste porque creías que yo era débil, que era pobre, que no valía nada, y esa es la verdad que importa. El dinero no cambia esa verdad, solo la ilumina. Hubo un largo silencio. Solo se oía su respiración agitada. Mamá, yo no sabía, balbuceó. Ese es el problema, dije, girándome para enfrentarlo de nuevo. Que no sabías porque nunca preguntaste. Nunca te importó lo suficiente como para mirar más allá de la imagen que tenías de mí en tu cabeza. Estabas demasiado ocupado construyendo tu propio mundo como para darte cuenta de que yo también estaba construyendo el mío. Se quedó allí, devastado, sin palabras. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vergüenza tan palpable que casi podía tocarse. Tengo una reunión, dije, mi voz ahora suave, pero final. Por favor, vete. Él no se movió. Mamá, por favor, tenemos que hablar. No, Benicio, respondí, caminando hacia la puerta y abriéndola. Nosotros no tenemos nada de qué hablar esta noche. Tú tienes mucho en qué pensar. Salió de mi oficina como un autómata. No lo vi irse por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, cerrando los ojos. No sentí triunfo, solo un vacío inmenso y la certeza dolorosa de que, para recuperar mi dignidad, quizás había perdido a mi hijo para siempre. Las semanas que siguieron fueron silenciosas. Benicio no llamó, yo tampoco. El espacio que se abrió entre nosotros era un abismo de palabras no dichas y verdades reveladas. Me sumergí en el trabajo, en la planificación de la nueva sucursal en la costa, como una forma de no pensar, de no sentir. Fue Graciela quien me trajo las noticias. Apareció en mi puerta una tarde con una jarra de agua de Jamaica y cara de funeral. «Ay», amiga, dijo, sentándose en mi sofá. «El chisme corre como el agua por todo el barrio». Me contó que el matrimonio de Benicio y Silvana se había derrumbado. Aparentemente, la revelación de que la fortuna familiar no provenía del genio de Benicio, sino del trabajo silencioso de su sencilla madre, había sido un golpe mortal para Silvana. Su amor, construido sobre los cimientos del estatus y la apariencia, no pudo soportar el peso de esa verdad. Se había ido, llevándose sus bolsos de diseñador y sus sueños de grandeza. Benicio también había perdido el trato con los socios de Monterrey. Hugo, al parecer, le había dicho sin rodeos que no podía confiar en un hombre que trataba a su propia madre de esa manera. El imperio de mi hijo, tan brillante y sólido en apariencia, resultó ser un castillo de naipes. Y yo, sin quererlo, había soplado. Escuché todo esto con una extraña sensación de desapego. No sentí alegría por su desgracia, solo una profunda melancolía. El hijo que yo había criado, el niño brillante y cariñoso, se había perdido en algún punto del camino, y ahora estaba solo, recogiendo los pedazos de una vida que se había hecho añicos. Una tarde, un mes después de la cena, yo estaba en mi jardín, podando mis rosales, cuando lo vi. Su coche, un modelo caro que ahora parecía fuera de lugar en mi calle modesta, estaba estacionado al final de la cuadra. Y él estaba dentro, simplemente sentado, mirando mi casa. No se movió durante casi una hora. Yo seguí con mis plantas, fingiendo no haberlo visto, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? Finalmente, la puerta del coche se abrió. Salió. Llevaba ropa informal, unos vaqueros y una camiseta, y parecía más joven, más vulnerable. Caminó lentamente por la acera, sus pasos vacilantes. Se detuvo frente a mi puerta, y durante un largo minuto, solo se quedó allí, mirando la madera gastada, como si no se atreviera a tocar. Dejé las tijeras de podar
y entré en la casa. Esperé. Entonces oí el golpe, suave, casi inaudible, un sonido completamente diferente al de la confianza con la que siempre había entrado en mi casa. Caminé hacia la puerta y la abrí. Estaba allí, de pie en mi porche. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había perdido peso. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación desnuda. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. En su lugar, un sollozo se apoderó de él. Se cubrió la cara con las manos y se derrumbó, llorando como no lo había hecho desde que era un niño pequeño y se había caído de la bicicleta. «Perdóname», mamá logró decir entre sollozos, «perdóname». Y en ese momento, vi al niño que creía haber perdido. El niño asustado y arrepentido debajo del hombre arrogante. La ira y la tristeza en mi corazón se ablandaron, dando paso a la compasión, a ese amor incondicional y estúpido de madre que, a pesar de todo, se negaba a morir. No le cerré la puerta en la cara, me hice a un lado y lo dejé pasar. Entró en la pequeña sala, el lugar que había despreciado, y se sentó en el borde del viejo sofá, con la cabeza entre las manos, todavía sacudido por los sollozos. Fui a la cocina en silencio. Puse agua a calentar y preparé una taza de té de manzanilla, el mismo que le daba cuando era niño y tenía pesadillas. No dije nada. No había palabras de consuelo fáciles para una herida tan profunda, una herida que ambos habíamos ayudado a crear. Le llevé la taza y la puse en la mesita frente a él. El vapor se elevó, llevando consigo un aroma a hogar y a tiempos más simples. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. «No merezco esto», susurró. No respondí, sentándome en el sillón de enfrente. «No lo mereces, pero estás aquí». Bebió un sorbo de té, sus manos temblando ligeramente. Durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que había medido las horas de su infancia. «La perdí», mamá dijo finalmente. Su voz ronca. «Silvana se fue. Perdí el negocio. Lo perdí todo». Lo miré fijamente. «No, Benicio, no perdiste todo. Perdiste las cosas que creías que eran importantes. Perdiste la fachada, el disfraz. Quizás ahora tienes la oportunidad de encontrar lo que realmente importa». Él negó con la cabeza. «No sé cómo, no sé por dónde empezar. He sido un idiota, un hijo terrible. Te traté como si no fueras nada». «Sí», dije, y mi voz fue suave pero firme, sin rastro de acusación. Solo la constatación de un hecho. «Lo hiciste». Dejar que la verdad se asentara entre nosotros era importante. No iba a minimizar su comportamiento, ni a ofrecer una absolución fácil. La sanación requería honestidad. «El respeto es como una casa», Benicio continué. Después de una pausa, se tarda años en construirlo, con paciencia y con cuidado. Se necesita un solo acto de descuido, un solo golpe de arrogancia para derribarlo por completo. Y una vez que está en ruinas, no se puede simplemente desear que vuelva a estar en pie. Hay que reconstruirlo. Ladrillo por ladrillo, él me escuchaba, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en años, me estaba escuchando de verdad. «Quiero hacerlo», mamá dijo, con una sinceridad que no le había oído en una década. «Quiero reconstruirlo, si me dejas». No le respondí con un abrazo ni con un claro que sí, hijo. El camino de vuelta no iba a ser tan sencillo. Me levanté y fui hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero. La cerca de madera estaba un poco desvencijada en una esquina. «La bisagra de la puerta del jardín está rota», dije, sin mirarlo. «Lleva así semanas. No he tenido tiempo de arreglarla». Él entendió. No era solo una cerca, era una prueba, una oportunidad, un primer ladrillo. Asintió lentamente. Yo puedo arreglarla. Mañana, si quieres». Me giré y lo miré. «Está bien», dije. No era un final feliz. No era una reconciliación de película. Era algo mucho más real y mucho más difícil. Era el comienzo de un trabajo largo y arduo. El comienzo de la reconstrucción. Y mientras lo veía salir de mi casa esa tarde, ya no como el empresario exitoso, sino como un hombre tratando de encontrar el camino de vuelta a casa,
sentí una pequeña y frágil semilla de esperanza. Quizás, después de todo, la casa que habíamos construido juntos no estaba completamente en ruinas. Quizás, solo quizás, los cimientos todavía estaban allí. Descubrí que el mayor lujo no es ser dueño de un restaurante caro, sino poder sentarte a la mesa de tu propia vida, mirar a los ojos a las personas que amas y saber, sin duda alguna, que te has ganado el asiento que ocupas, no con dinero, sino con integridad y amor. Y esa es una riqueza que nadie te puede quitar.